Buenas noches. Uno de los temas que marcará la agenda económica entre el gobierno, trabajadores y sector empresarial es el aumento al salario mínimo. Según información del ministro de Trabajo, hay 6 propuestas en el Consejo del Salario Mínimo y la expectativa es que el aumento sea vigente en los primeros días del 2020. Por otra parte, la generación de empleos es una de las apuestas de este gobierno a través de una política nacional que surja del Consejo Superior del Trabajo. ¿Cuáles son las condiciones y garantías que tal política debe ofrecer a la clase trabajadora? Sobre el respeto a los derechos laborales, así como los temas prioritarios para el próximo año, hablaremos esta noche con 2 representantes sindicales. Iniciamos 8 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Jueves 26 de diciembre del año 2019, ya estamos por finalizar este año, pero nosotros queremos ofrecerle a usted análisis de los temas más importantes de la agenda social y política de nuestro país, y en esta ocasión lo vamos a hacer de las condiciones del sector trabajador, el salario mínimo, las instancias tripartitas, entre otros temas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Es un gusto para mí recibir en este set a Saraí Molina, del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial del Salvador, Musiges, y también saludo cordialmente a Pacetino de Bases Magisteriales. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Saraí, qué gusto encontrarnos. Feliz Navidad, bienvenida. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los amigos televidentes. Agradecer por la oportunidad que se nos da como sindicalistas de hablar con la población a través de tu medio. Gracias por tomar la invitación, Paz. Qué gusto volver a encontrarnos también. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes nuevamente. Un saludo a los televidentes. Bueno, vamos entonces, la nota introductoria. Los 2 trabajadores que habían quedado con lesiones tras caer de la torre de construcción murieron por las graves lesiones, según lo confirmó la titular de salud. Pero hubo 2 personas que lograron ser atendidas ahí. 2 de ellos estaban en paro cardiorrespiratorio, se logró revertir por los cuerpos de asistencia, el CEM, el Centro de Emergencias del Ministerio, y salieron del paro cardiorrespiratorio, fueron llevados al hospital, pero las múltiples traumas que ellos tenían eran demasiado graves y entonces ellos no sobrevivieron. El incidente se registró en la 65 Avenida Sur, pasaje Caribe de la Colonia Roma en San Salvador, donde según una testigo, parte de la grúa se desprendió, lo que provocó la caída de los trabajadores. Mire, los muchachos estaban en la plataforma. Cuando hizo quizás un mal movimiento, una mala manipulación y se vino con todo. Entonces yo empecé a gritar porque creí que eso me iba a caer encima. Entonces yo estaba en la segunda planta y bueno, a mí lo que más me impactó fue el muchacho del arnés que quedó pues muerto ahí en el momento, ¿verdad? Las otras personas que estaban en el área intentaron auxiliar a sus compañeros, pero fue en vano, ya que 3 de ellos murieron al instante. Otro de los testigos relató que la grúa en la que ocurrió el percance pocas veces era utilizada. ¿Y ellos estaban trabajando? Supuestamente arreglando esa cosa que como tiene rato de no trabajar, entonces siempre han estado queriéndola arreglar para que funcione y seguir trabajando en la construcción. Las identidades de los 5 fallecidos son Pedro González, William Murgas, Mario Gómez, José Reyes y Santos Padilla. Mientras, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que citó a la empresa responsable de la construcción para garantizar que las familias de los fallecidos no queden desamparados. Muy bien, agradecemos a Luis Muñoz por esa nota introductoria que nos permite poner en discusión uno de los temas que es significativos e importantes para el debate de la clase trabajadora, sobre todo por este accidente que se dio en una construcción en la 65 Avenida Sur y Pasaje Caribe, la muerte de 5 trabajadores del sector construcción y tras caer de una grúa. Y esto es un tema importante discutirlo, Saraí, ponerlo en debate, porque ¿cuáles son los compromisos que tienen las empresas ante estas situaciones muy difíciles y lo que significa por el fallecimiento de 5 personas, 5 trabajadores? Bueno, definitivamente es lamentable que estos 5 compañeros trabajadores hayan fallecido en estas circunstancias, y esto demuestra la fragilidad que hay en el tema de la construcción en cuanto a medidas de protección personal para los trabajadores se refiere.
El trabajo en altura es un trabajo bastante complicado que debe cumplir con ciertos requerimientos según la Ley de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, y que evidentemente en este caso no se tomaron en cuenta antes de que estos trabajadores subieran a esta altura. Definitivamente yo creo que el Ministerio de Trabajo ha jugado su papel, ¿verdad? Tarde, muy tarde diría yo, pero han intervenido, porque la construcción se está caracterizando desde hace algunos años por incumplir todas las medidas de protección y en general todos los sectores, incluso en el gobierno. Si tú le preguntas a Paz, en las escuelas no hay ni salidas de emergencia, pues, ¿verdad? Entonces, pero sí creemos que la empresa está obligada a cumplir con lo estipulado en el contrato colectivo o laudo arbitral de la construcción, que por lo general todas las empresas de este sector tienen con los sindicatos, y básicamente es el pago de las prestaciones que están establecidas en el contrato. Pero yo creo que esto nos debe servir a todos, ¿verdad? A los sindicatos de la construcción sobre todo, como un punto de reflexión, en el sentido de que deben exigir, que no deben de estar los sindicatos de la construcción como adorno nada más de las empresas, ¿verdad? Ni cobrando las cuotas sindicales, porque en el sector de la construcción, hay que decirlo, hay un enorme pleito por las cuotas sindicales de todas las organizaciones hacia los trabajadores que laboran en estas empresas, pero nadie se está preocupando por la situación tan precaria en que están estos trabajadores. Bueno, no nos vayamos muy lejos, los trabajadores que laboran en proyectos de obras públicas, nosotros desde el sindicato del ministerio hemos demandado que se les dé, aunque sea bloqueador solar, pues, ¿verdad? Porque esta gente tiene problemas serios de piel, que se están exponiendo a cáncer de piel, no hay servicios sanitarios, las condiciones en que los trabajadores en los proyectos fuera de San Salvador sobreviven, son condiciones fregadas, pues, ¿verdad? Porque, bueno, duermen en los sacos de cemento, por decirte algo. No tienen servicios sanitarios, no tienen lugares para comer y no digamos equipo de protección personal. Entonces, el ministro de Trabajo, en vez de estar haciendo show, lo que debe de hacer es ordenar que el Ministerio de Trabajo haga inspecciones en todas estas empresas de construcción y que los sancione, e incluso ahí sí puede cerrar las empresas. Quiero aprovechar entonces de esta mención que hace Saraí para pedir la producción. Nos pone en pantalla un full que tiene que ver con una nota del diario de hoy sobre los acuerdos establecidos entre el Ministerio de Trabajo con la empresa constructora correspondiente ante esta grave situación que ocurrió días atrás. Entonces, si nos pueden poner ese full en pantalla, particularmente porque nos puede servir también por la notificación que hizo el ministro de Trabajo de los acuerdos sostenidos entre las partes. No sé si lo tenemos en este momento listo. Si no lo tenemos listo, va a aparecer en el transcurso de la entrevista. Ahí está, ok. Empresa constructora pagará salario por 3 años a la familia de los trabajadores muertos tras caer de una grúa. Rolando Castro informó a través de Twitter sobre los 6 acuerdos legales obtenidos tras la reunión: pago de gastos fúnebres, pensión de sus beneficiarios, reembolso de cotización, seguro de vida, salario mensual, indemnización. El tema con esto, Paz, y retomando la idea que también Saraí nos mencionaba, es qué condiciones se establecen del sector empresarial, o también en el caso, sobre todo por el área que usted se desempeña en el sector público, de tener las garantías ante los riesgos de los tipos de trabajo, seguridad ocupacional, pero también que evitar este tipo de desgracias que se dan en el sector de construcción, pero puede ocurrir también en otras áreas del sector público o del sector privado. Bueno, yo empezaría enviándoles el pésame a las familias de estos 5 trabajadores. Perdieron sus vidas tratando de llevar el alimento a sus familias. Una triste Navidad para ellos. Vaya nuestro pésame. En realidad, los accidentes de trabajo en todo tipo, en todo sector, son inherentes. Eso es lo que puede ocurrir en cualquier momento. Y aquí en este país hay poca cultura de prevención, tal como lo dice Saraí. Hay muy poca cultura de prevención, y especialmente en estas empresas. Yo tuve una oportunidad fuera del país, en otra latitud, y tuve la oportunidad de observar a un trabajador que no le permitieron ingresar a sus labores diarias porque no tenía el equipo necesario. Él no llevó su equipo necesario. Entonces, aquí parece que este sector construcción no está siguiendo todos los protocolos de seguridad que debe de tener
para con sus trabajadores. Los acuerdos que han llegado, hombre, es lo menos que se podía esperar, si es que se perdieron las vidas de los trabajadores. Entonces, yo creo que esto debería ser como dice Saray, una campanada para que el Ministerio de Trabajo tenga, hay que crear toda un equipo de inspección de estas empresas para que de veras los protocolos de seguridad se vayan cumpliendo. Fíjese, ahí no tenemos toda la información de cómo es que sucedió eso, y la Fiscalía en su momento a lo mejor diga qué es lo que realmente sucedió. Pero estaban subidos tratando de arreglar una grúa que tenía un buen rato de no funcionar. Entonces, parece que no se siguió ningún protocolo de seguridad y eso causó la desgracia. Entonces, aquí lo que debe de existir es toda una cultura de parte del empleador de protección de sus empleados y de los empleados también, como yo diría, estar siempre a la expectativa, y algo que sea riesgoso, pues uno no puede exponerse porque el daño es terrible. Hay un asunto aquí antes de irme a la pausa, Saray, que es importante. Las inspecciones preventivas son, podríamos decirlo de esta manera, la respuesta, la solución, o en el sector empresarial hay políticas efectivas al respecto, monitoreo de políticas tanto del gobierno como del sector privado para evitar este tipo de situaciones. Mira, hay empresas que sí realmente tienen un plan de gestión de seguridad ocupacional, como lo manda la ley, ¿verdad? Tienen su mapa de riesgos, tienen sus equipos de seguridad ocupacional en regla. Hay un comité de seguridad ocupacional que funciona. El problema aquí es que muchos empresarios lamentablemente ven la compra de estos equipos de protección como un gasto y no como una inversión, ¿verdad? Los accidentes de trabajo, los trabajadores no están acostumbrados a demandar ante el Ministerio de Trabajo cuando sucede un accidente de trabajo. La ley de prevención de riesgos establece que deben reportarse los accidentes, pero también los incidentes. Los accidentes de trayecto, que son cuando tú vas del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, pero las empresas no lo hacen. Y el Ministerio de Trabajo jamás ha funcionado en este sentido. Existe una ley, una muy buena ley de prevención de riesgos, pero que el ente facultado para monitorear el cumplimiento de la ley no lo hace, ¿verdad? Y únicamente salen, la población no me deja mentir, cuando sucede una situación tan lamentable como esta, entonces ahí sale todo el mundo a salir en la televisión, a salir en la foto y a decir que lo que ha sucedido es una gran tragedia y que no va a volver a pasar. Pero pasaron los 15 minutos de fama y se les olvidó y no le dan seguimiento. Ese es el problema que hay. El problema no es de ley, es de cumplimiento y de monitoreo. Y de parte de los trabajadores también de una cultura de utilizar equipos de protección. Yo simplemente, si no me dan el equipo de protección, no me voy a ir a exponer a la altura, o me voy a meter tampoco en lugares bajo tierra, como ha sucedido en la construcción también, tantos derrumbes en que hay lamentablemente compañeros trabajadores fallecidos. Entonces, es generar una cultura, pero también la vigilancia oportuna por parte de las autoridades es vital. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar hablemos del salario mínimo, uno de los temas importantes. Regresamos. Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por ser junto a nosotros en este su espacio 8 en punto. Estamos platicando la noche de este 26 de diciembre del año 2019 con Saray Molina del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial del Salvador y con Pacetino de Bases Magisteriales. Uno de los temas también que ha estado en debate y es importante porque va a marcar un poco la pauta de la agenda de las instancias tripartitas es el salario mínimo. Para eso quiero pedir a producción nos pone en pantalla un full de una nota del diario El Mundo sobre el debate de las propuestas del sector trabajador
ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo, que nos puede servir de referencia. Trabajadores pedirán se incremente el salario mínimo entre 400 y 450 dólares. Y le consulto, Paz, luego voy con Saraí, desde su lectura, un poco por la experiencia también sindical y los contactos que se tienen con otras expresiones organizadas, para usted, ¿cuál considera que es el monto adecuado y que sea también factible de aumentar la tarifa del salario mínimo? Bueno, desde la perspectiva de los trabajadores, el salario mínimo debería ser superior, debería ser quizás de 600 dólares. Recuerde usted que esto tiene que estar acorde a los índices de precios del consumidor. Entonces, los salarios mínimos en este país son bastante pírricos. No sirven, no ajustan para cubrir necesidades mínimas. El problema es la discusión de este tema, es un poco complicada. Históricamente nosotros hemos visto cómo las aspiraciones de los trabajadores nunca llegan a concretarse, porque a la hora de la discusión los empresarios y especialmente la pequeña empresa es la que más pone el grito al cielo, y es entendible, porque la empresa más grande ya no tiene trabajadores con salarios mínimos. No hay. Yo le preguntaba a un muchacho, ¿cuántos de tus compañeros ganan el salario mínimo? Dice, ninguno. Aquí los únicos que ganan el salario mínimo son los de seguridad y las personas que hacen la limpieza, que son contratadas por empresas particulares. La empresa, la que elabora, no tiene ninguna persona con salario mínimo. Pero la empresa mediana y pequeña, cuando se dan estos ajustes, se ve bastante en aprietos, como decimos. Bueno, hemos escuchado en algunos momentos empresarios que dicen, pequeños empresarios que dicen, tengo 5 empleados. Y si voy a aumentar los salarios, voy a tener que despedir a uno. Y esa situación siempre se da. Esa es una variable que hay que considerarla. Lo segundo es que en esta discusión ni se ha dado el incremento al salario mínimo cuando la escalada de precios se viene. Entonces se aumenta muy poco y como no hay un control de la canasta básica o de los precios, entonces con mucha facilidad se pierde lo que se gana. Bueno, quiero aprovechar e incorporar otro elemento para el debate. Saraí, hace unos días estuvo con nosotros Rolando Castro, ministro de Trabajo, y le preguntamos sobre este tema, el salario mínimo, y estas son parte de las declaraciones que nos brindó de la discusión que se tiene en este momento ese tema. Escuchemos. Lo que pasa es que la legislación acá nos se ha hecho creer de que es cada 3 años la revisión, pero la ley no dice eso. La ley dice hasta. Por lo tanto, la revisión puede ser anualmente. Este es un tema que lo está discutiendo el Consejo del Salario Mínimo, y al final, acordado ya en Consejo, va a pasar al despacho ministerial. El ministro define si apoya o no la propuesta, y por supuesto la mandamos al presidente para que el presidente la avale o no. En ese proceso se está ahorita. Han llegado, tengo entendido, varias propuestas ya de diferentes sectores, y es un debate que se está dando dentro del Consejo. Están trabajando duro en el Consejo, están trabajando duro, y esperamos. Yo siempre dije algo, yo dije de que nunca va a haber un as bajo la manga ni un golpe por la espalda a nadie. Todo va a ser discutido en el Consejo, y lo que ahí acuerde el Consejo se traslada a las instancias y ahí valoramos. Entiendo de que van avanzando. Muy bien, entonces, en función de esas declaraciones, Saraí, ¿cuáles considera usted que son los criterios fundamentales que definen el aumento del salario mínimo? Mira, en primer lugar, yo creo que el Consejo Nacional del Salario Mínimo tiene un gran reto en este momento, ¿verdad? Y es cambiar la forma en que se negocia el salario mínimo. Siempre yo he sido una de las más críticas del Consejo Nacional del Salario Mínimo, porque se ha caracterizado porque el día que les toca reunión llegan a beber café y a leer el diario, ¿verdad? Y a chambrear sobre política. El Consejo Nacional de Salario Mínimo no tiene un plan estratégico, no tiene un rumbo definido, y por eso ha sido muy cuestionado por los trabajadores en general, ¿verdad? Y por muchos sectores. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que este aumento al salario mínimo tampoco debe ser político, ¿verdad? Sino que debe ser una discusión eminentemente técnica.
y que se base en la productividad de los sectores, la productividad de los trabajadores, la competitividad del país, y no únicamente por el precio de la canasta básica, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen, el alto costo de la vida. Pero ¿cuál es el alto costo de la vida? Si miran aquí, una de las cosas que nosotros nos hemos cuestionado siempre es por qué existe el salario mínimo de la ciudad y del campo, ¿verdad? Porque hay tantas categorías de salario mínimo. Si las cosas te cuestan igual a ti o a mí, vivas en San Salvador o vivas en Cucuyo, o sea, es de simple lógica. Entonces nosotros eso no lo entendemos, ¿verdad? Mira, dicen, bueno, en la canasta básica no hay pan francés, o sea que la gente del campo no tiene derecho a comer pan francés, pues, ¿verdad? Y se dice que es más barata la canasta del campo, porque allá supuestamente tenés mora, tenés chipilín, tenés espinaca, tenés tu gallina. Bueno, pero ahorita en esta situación ni huevos tienen los campesinos ya, ¿verdad? Entonces, tiene que valorar todas esas situaciones. Hay que valorarse también el tema de los sectores que están deprimidos en este momento, ¿verdad? ¿Para qué también nos sirvió el aumento al salario mínimo la vez pasada? Pues, sirvió para pagar los recibos de agua, luz, teléfono, el gas, porque a la mayoría de gente le quitaron el subsidio. Entonces no te sirvió de nada. El aumento fue significativo, es cierto, es el aumento al salario mínimo más grande, pero que no te sirvió para mejorar tus condiciones de vida, ¿verdad? Entonces eso implica que, por ejemplo, el salario mínimo debería de andar más o menos en 2 canastas básicas, que son como 401.50. Es el mínimo. Pero también hay que ver toda la gente que gana más del mínimo. Porque aquí el problema es que te suben los precios para ti que ganas más del mínimo y para mí que gano el mínimo. Pero el que gana 1 centavo arriba del mínimo no tiene ni 5 centavos. Entonces nosotros por eso hemos planteado que debe haber un ajuste a los salarios a nivel nacional, ganes el mínimo o ganes más del mínimo. Porque tenés que mantener la capacidad adquisitiva. Eso no se da en el país. ¿Por qué? Porque tenemos un empresariado mezquino, que son las grandes empresas. Porque el salario mínimo se devenga en la pequeña y mediana empresa. La gran empresa, como Paz lo decía, ya ganan más del mínimo. Entonces, la mezquindad de la empresa privada grande no permite que eso suceda. Pero eso va desmejorando aún las condiciones más de la población. Bueno, hay un aspecto aquí, Saraí, porque esta decisión tiene un componente político, es decir, una instancia tripartita tiene que decidir pasarla a espacio de la instancia del ministro o el despacho ministerial para luego pasar al presidente de la República. Pero ¿usted considera en este caso que los intereses de los trabajadores están bien representados en el Consejo del Salario Mínimo, es decir, por los representantes del sector de trabajadores? Mira, la representación de los trabajadores en el Consejo del Salario Mínimo siempre ha sido cuestionada, ¿verdad? Muchas veces han sido tildados de vendidos, ¿verdad? Los que están en el Consejo del Salario Mínimo nunca quedan bien ni con los trabajadores ni con nadie, ¿verdad? Para empezar, para seguir, esta representación que acaba de ser electa, en lo particular, yo no los conozco en lo personal. Sé que hay una persona de la maquila, pero no sé ni en qué empresa trabaja, ni de qué sindicato es. Hay un compañero de la construcción, Manguito, de apellido Rogel, que es conocido en el ambiente sindical como el Manguito, pero no sabemos más, ¿verdad? No sabemos el expertise que tienen, la capacidad que tienen los compañeros, pero esperamos que jueguen un buen papel, ¿verdad? Yo creo que todo el movimiento sindical, independientemente de que hayamos votado o no por ellos, le hemos dado el voto de confianza. Los que no votamos por ellos fue también porque no se nos permitió votar, porque esa es otra situación. Este Consejo del Salario Mínimo no fue electo por la mayoría de las organizaciones sindicales con derecho a voto, porque los que teníamos las documentaciones en el Ministerio de Trabajo no se nos permitió votar porque no nos dieron papeletas. Tenemos sindicatos, por ejemplo, que tienen las documentaciones, y esta es una denuncia desde el mes de julio en el Ministerio de Trabajo, y hasta este momento el señor ministro no ha autorizado que se les den las credenciales. Entonces, esas irregularidades dejan mucho que desear de la conformación de la representación del sector. Pero nosotros sí creemos que con la presión de las organizaciones sindicales, ellos van a tener, y de los trabajadores en general, van a tener que jugar un papel de altura, ¿verdad? Y propugnar por un salario mínimo
justo para los trabajadores. Hago la pausa y al regresar escucho Paz sobre este tema y hacemos la transición al Consejo Superior del Trabajo, Saraí, para que nos comente cómo va en este momento la agenda de discusión en dicha instancia tripartita, y vamos a incluir otros temas, también las pensiones, también lo vamos a abordar en unos instantes. Regresamos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en 8 en Punto. Estamos platicando esta noche con Saraí Molina y Paz Cettino, sindicalistas, sobre las condiciones del sector trabajador, salario mínimo. Y ya vamos a hablar de las instancias tripartitas este jueves 26 de diciembre. Paz, hay un aspecto aquí. El tema del salario mínimo, además del proceso de discusión y de decisión que mencionaba Saraí, tiene componentes políticos, tiene componentes técnicos, pero también uno de los riesgos en un año preelectoral, como va a ser el 2020, es qué garantías tenemos de que no sea utilizado solamente para efectos electorales, ya sea por los partidos políticos, por el gobierno o por también algunos intereses de sectores trabajadores que quieren salir favorecidos sobre esto. ¿Qué garantías tenemos de que no se le dé un uso estrictamente electoral y no sea de beneficio para la clase trabajadora? No hay ninguna garantía. Es que este tema siempre se ha utilizado con propósitos electorales. Y en realidad los trabajadores, no solo los trabajadores que ganan salarios mínimos, sino los que estamos fuera de ese ámbito, venimos arrastrando una vieja práctica. Mire, aquí para que le revisen los salarios a uno, para que le den un aumento, es común que usted tiene que pelearlos, que andar ahí haciendo la revuelta. Es que a nosotros en este país lo que nos hace falta es una verdadera política salarial. Eso es lo que carecemos nosotros, de una política salarial que realmente vaya estimulando al trabajador en determinados momentos, en determinados periodos. Por eso es que aquí hay instituciones del Estado donde todo el mundo quiere estar trabajando porque se ganan los mejores salarios. Si definimos una política salarial y en el rubro, por ejemplo, donde se pagan los salarios mínimos, hay que definir una política a largo plazo que le dé certeza a los trabajadores de que su sueldo va a aumentarse paulatinamente. Pero aquí quedamos a expensas del gobierno que llegue. Siempre están a expensas del gobierno que entre. Y los gobiernos, y especialmente los partidos políticos, utilizan las necesidades de los trabajadores para llevar, como decimos, votos en el momento electoral. Se va a utilizar, yo esperaría que este gobierno ha vendido un planteamiento de hacer las cosas de manera distinta. Y bajo esa premisa, yo esperaría que no se vaya a utilizar con intereses políticos la revisión del salario mínimo. Sería un error. Hago la transición a otro de los temas, Saraí, el Consejo Superior del Trabajo, del cual entiendo usted es parte. En este momento, ¿cuáles son los puntos de agenda que está discutiendo dicha instancia tripartita? Bueno, quizá para concluir con el tema del salario mínimo. Mira, nosotros desde hace varios años hemos estado planteando la necesidad de que el Consejo Nacional del Salario Mínimo pase a ser una institución autónoma, ¿verdad? Y nosotros le llamábamos Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Y justamente porque este tema se politiza demasiado, ¿verdad? Siempre que van a venir elecciones, y como aquí siempre estamos en elecciones, todo el mundo quiere sacar raja política. Entonces, esta sería un mecanismo, en primer lugar, de sacarlo de esa esfera política, pero también de que sea una instancia técnica, ¿verdad? Que realmente haga estudios y que con base a esos estudios puedan definir el salario mínimo. Y nosotros, en lo particular, desde el MUSIGES, en la plenaria de instalación del Consejo Superior del Trabajo, planteamos que se discuta en el Consejo Superior del Trabajo la creación de una política salarial. Una política salarial que permita, lo que decía yo anteriormente, ajustar los salarios con base a la inflación del año. Por ejemplo, el 1 de enero
todos los salarios a nivel nacional, sean públicos, privados o municipales, el mínimo o más del mínimo, recibamos los trabajadores un ajuste con base a la inflación, pero también con base a la inflación futura, y que las ganancias de las empresas se repartan entre los trabajadores también, porque aquí el vaso se rebalsa para adentro, ¿verdad? Pero para afuera, para los trabajadores no hay nada. Entonces también que los empresarios se metan la mano a la bolsa y repartan utilidades, ¿verdad? Eso es necesario. Pero no ha sido un tema de consenso. Lamentablemente en el diálogo social a veces se utiliza o se malutiliza nada más para beneficio de un sector. Nosotros planteamos ese tema y 2 temas más también. Bueno, planteamos en realidad 10 temas, pero de los 10 que planteamos hubo consenso en el tema de la discusión sobre la entrada en vigencia de la ley de salas cunas, sí, y la Estrategia Nacional para la Generación de Empleo. Sobre el tema de la ley de salas cunas ya hay una nota que esperamos que el señor ministro nos diga cuándo la vamos a presentar a la Asamblea Legislativa de manera tripartita, porque uno de los problemas que había es que en el presupuesto general de la Nación no se habían incluido ni se incluyeron finalmente los presupuestos para instalar las salas cunas, y esto es para todas las empresas. Nosotros hemos cuestionado el hecho de que en la pequeña y mediana empresa no se dé el tema, y le enviamos a la primera dama incluso un paper con algunas ideas base que nosotros como movimiento de Musiges teníamos. Ese es un tema. El otro tema que sí se está avanzando un poco más es de la estrategia de generación de empleo, en donde ya hay una calendarización de actividades, y la OIT está haciendo ya un estudio de recopilando más bien todos los insumos que tenemos como país y los estudios para generación de empleo. En eso estamos. Quiero aprovechar, ya que hace mención sobre esto, y escucharle a usted, Saraí, luego voy con Paz, sobre declaraciones que nos brindó Rolando Castro hace unos días que estuvo acá en esa entrevista. También habló sobre los encuentros por el empleo y de una cantidad ya establecida de cuántos empleos pues estaban facilitando o promoviendo dado este tipo de actividades, de estos encuentros. Escuchamos las declaraciones del ministro. Solo de estos meses tenemos, te puedo garantizar, más inserción de empleo de esos 10.000. Tenemos datos estadísticos, y Dios mediante la próxima semana, cuando estemos rindiendo el informe al pueblo salvadoreño de todo lo que hemos logrado, aparece ya, gracias a Dios, hemos desarrollado 3 encuentros por el empleo: San Salvador, San Miguel, parte oriental, y Santa Ana occidental. Gracias a Dios tenemos muy buenos resultados y hemos insertado más al mercado laboral de esa cantidad. Bien, el dato que utilizamos fueron de 10.000. Él mencionaba que son más de esa cantidad. El tema es ahora, ¿y cómo se verifica? Ciertamente que son más de 10.000 empleos y que son empleos de calidad, no son empleos temporales ni tampoco empleos de baja remuneración. Mira, este tema es bien complicado porque aquí hay que basarse no en lo que diga una persona, sino en los datos reales y más confiables, que son las cifras del Seguro Social. Habría que indagar en las cifras del Seguro Social cuántos empleos se han generado en el año o en el periodo de junio hasta la fecha de las declaraciones del señor ministro. Pero así como podrá ser que sea cierto lo que él manifiesta, que a mí no me consta, pero también preocupa la pérdida de empleos en la industria, ¿verdad? En las noticias ha salido 5.000 empleos se han perdido en la industria. Entonces eso no es generar empleo, sino que 5.000 se han perdido, quiere decir que no se han generado 10.000, sino que 5.000, ¿verdad? En realidad. Entonces, pero yo lo que sí creo es que al margen de los que se hayan creado, tenemos que buscar una estrategia como país, y aquí sí, los 3 sectores, sin despojarnos de todas las taras mentales que podamos tener en el Consejo Superior del Trabajo, tanto los trabajadores como los empleadores y el gobierno, y ponernos a trabajar en función de generar empleo en este país. Uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es los altos índices de desempleo. El mercado laboral no puede absorber los más de 40.000 jóvenes que año con año salen de bachillerato. Esa gente no va a la universidad, no tiene oportunidad de seguir estudiando, pero tampoco tiene inserción en el mercado de trabajo. Entonces tenemos que buscar estrategias de generación de empleo masivo, pero no cualquier empleo, sino que empleos de calidad, empleos con prestaciones, con buenos salarios,
y que permitan a la gente realmente tener una vida digna. Hago la pausa y al regresar escuchamos el posicionamiento de Paz Cettino sobre este tema, pero también el tema de las pensiones y si hay un tema de articulación para abordarlo en el Consejo Superior del Trabajo. Regresamos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, @8 en punto en Twitter es el espacio indicado para transmitir las preguntas y comentarios con nuestros invitados que nos acompañan esta noche. Estamos hablando con Saraí Molina y con Paz Cettino. Paz, teníamos pendiente escucharle. Viene abordando y la última ocasión que usted nos acompañó en este set fue sobre el tema de las pensiones. El punto es cómo se conecta este tema en el Consejo Superior del Trabajo. Por las declaraciones brindadas del ministro de Trabajo es que van a presentar una propuesta para deliberación de la Asamblea Legislativa, pero puede ser el espacio adecuado para que el posicionamiento de los trabajadores sea abordado en una de las instancias tripartitas. ¿Hay alguna señal sobre eso o por dónde pasa la estrategia para posicionar el tema ahí? Bueno, en realidad yo quería dar una opinión sobre los empleos que se anunciaron. Por favor, claro, y luego tomamos el otro tema. Ojalá que no solo sean 10,000, sino que sean más. Porque en este país uno de los problemas fundamentales es el desempleo. Pero el problema es que aquí la persona que ingresa por primera vez a su empleo se da cuenta que los salarios que le pagan, con esos salarios no puede cumplir sus objetivos de vida. Y la última decisión que toma es emigrar. Mire cuánta demanda para esos trabajos para esas visas con permisos de trabajo en los Estados Unidos. Mire cuánta demanda por eso. O sea, y se fue un churrito de gente. En realidad lo que le dice esa realidad es que la gente está buscando no cualquier tipo de trabajo, sino trabajos que le ayuden a cumplir sus objetivos de vida. Sí. Y ahí estamos muy distantes nosotros en este país. Bueno, hago un paréntesis. Ya le había preguntado sobre el tema de pensiones, pero sí, lo vamos a abordar y creo que pone sobre la mesa un tema importante y escuchar a Saraí también. ¿Usted considera, Paz, que este tipo de políticas de empleo temporal, de visas de trabajo, son una respuesta efectiva, particularmente ante la situación que vive el país, o es algo, como su nombre dice, temporal, para plantearse una propuesta de política pública más sensata? A ver, todos los gobiernos han realizado esas famosas ferias de empleo. Y en la realidad, lo que sucede ahí es que son los peores empleos los que se ofertan, los peores salarios. Cuando los salvadoreños desempleados van ahí y se encuentran con una oferta y les ofrecen sueldos, ni siquiera el mínimo, los ponen a trabajar con metas. Mire, no le queda otra alternativa más que ver hacia afuera. En realidad, un buen programa diseñado para que estas personas vayan a trabajar temporalmente y regresen, es lo mejor que puede haber. Así debería ser la inmigración, Carlos, por una sencilla razón. Es que el que se va y logra entrar a los Estados Unidos ya no sale esperando que le den una residencia o una estabilidad allá, pero se pierde la familia aquí. Es un desorden familiar terrible. Se pierden las esposas, los esposos, los hijos y todo. Entonces, si de veras vamos a trabajar en este rumbo, yo creo que deberíamos de diseñar una política de empleo hacia afuera, no solo hacia los Estados Unidos. Están hablando que se puede ir a Asia, se puede ir a cualquier otro país, pero que sea una cuestión muy ordenada. Es cierto que allá ofrecen mejores salarios, claro está. Por eso es que la demanda de las personas es mucho mayor que a las ferias de empleo que hay acá. Y no debemos engañar a la gente. A la gente no la debemos de engañar. Debemos serle muy francos. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo como empleo? Porque estamos generando muchas expectativas y
los trabajadores al final se dan cuenta que no pasan del sueldo mínimo y en algunos casos ni llegan. Bueno, retomando entonces esta idea, será ahí el tema de las visas temporales de empleo como una característica, una modalidad para subsanar esa alta demanda que hay de empleos y sobre todo por la remuneración, aunque el tiempo sea corto, pero la remuneración sea favorable. Parece ser que por ahí va la estrategia, pero no necesariamente va a ser lo más efectivo, ¿o usted considera que sí? Mira, yo creo que es importante que los 50 compañeros hayan conseguido empleo, ¿verdad? Lamentablemente son muy pocos para la expectativa que generó, ¿verdad? Porque si sacamos cuenta fueron más de 30,000 personas las que aplicaron y fueron siendo depuradas en el proceso y solo estos 50 son los que han logrado irse. Programas de este tipo han existido siempre en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y no solo para Estados Unidos, sino que han habido programas para Italia, han habido programas para Canadá, para Australia, en varios sectores, ¿verdad? Y en sectores, yo tengo muy presente el tema de Canadá, ¿verdad? Para el sector de cárnicos, en donde la mayor parte de trabajadores que fueron a trabajar a diferentes ciudades en Canadá están viviendo allá. Primero tuvieron su residencia temporal, luego su residencia permanente. Ya siendo ciudadanos, se han llevado a sus familiares para allá. Entonces es una situación diferente. Esperamos que este programa pues salga adelante, pero esa no debe ser la meta de nosotros. Sí. Como país, seguir exportando. El primer producto de exportación en El Salvador ya no es el café, ¿ya? Sino que son los salvadoreños que expulsamos, porque aquí no tenemos las condiciones como país para generarle una vida digna a la gente. Entonces la gente se ve obligada a salir fuera del país a buscar comida, pues. Eso es lamentable. O sea, no nos podemos enorgullecer de la exportación que tenemos de salvadoreños. Al contrario, debemos como país generar las condiciones para que esos salvadoreños que se han visto obligados a salir del país regresen porque encuentran buenos empleos aquí, porque pueden regresar a su tierra. Quiero darle paso a las preguntas y comentarios que hemos recibido a través de las redes sociales, a través de Twitter. Vamos a darle paso a esos comentarios. Hay varios troles que me quieren, ya los vi. Ah, ¿de verdad? El que más seguidores tiene 8 seguidores. Ah, bueno. Y se crearon las cuentas de mayo para acá, entonces. Bueno, pues algo habrá ahí. Vamos a darle paso a algunos de los comentarios ahí. Por ejemplo, Jones Renderos. 70% de trabajadores ganan la vida laborando de manera informal. A ellos no les beneficia en nada subir el salario mínimo, es el comentario de Allen Jones. Otro comentario de Eli, bueno, ahí menciona que hay demagogia y debe de hacerse un análisis profundo, sobre todo por una declaración que usted brindó, que nosotros hemos demandado que a los trabajadores de construcción se les dé al menos bloqueador solar. Ahí de la reacción de Eli es sobre ese tema. No, pero eso es cierto. Tenemos otro de los comentarios de Joel Martínez. El salario mínimo no tiene por qué ser 25 centavos bajo ningún punto de vista y debe haber una economía fuerte para tener salarios altos, a mayor dinamismo económico, mejor salario, según Joel. Guillermo, por ejemplo, la medida del gobierno es simplista. Ya vieron la edad de los trabajadores. Tienen hijos de 4 y 6 años. Con pagos de 3 años tendremos hijos que no podrán seguir adelante. Es otro de los comentarios de Guillermo. Alejandro, ¿por cuál motivo multinacionales del sistema financiero respetan la libre sindicalización y el pago pleno de prestaciones en sus países de origen, por ejemplo en Colombia, pero no lo realizan en el país? Igualmente sucede con otros sectores. ¿Cómo se resuelve esto? Jessica, los que conforman el Consejo Nacional del Salario Mínimo son sindicatos de representatividad, no de sellos, y ella siempre ha representado a los de sello, menciona Jessica. Tenemos otros comentarios. Tatiana menciona, ¿por qué es político? Ante un comentario de paz, el tema del salario mínimo siempre se ha politizado. Bueno, la respuesta de Tatiana es porque es político, menciona ella. Tenemos otro comentario, uno más, de Miguel Espinosa. Es fácil repartir lo que no es de uno, menciona Miguel. Ante una declaración suya, Saraí, es necesario que los empresarios se metan la mano a la bolsa y repartan utilidades. Y Miguel dice, es fácil repartir lo que no es de uno. Le doy paso a Saraí para reaccionar y cerraría con paz. Bueno, un saludo al troll Jessica, que tiene 3 seguidores y se creó en mayo, ¿verdad? Yo creo que deberían de pedir acceso a la información los sindicatos que votaron para esta elección del Consejo de Salario Mínimo, en qué fecha fueron sacados de acefalía, sí, ¿verdad? Entonces, por ahí empecemos con la representatividad y definitivamente yo creo que la gente que nos conoce, a Paz, a mí, a varias organizaciones, saben que sí tenemos base social.
Con lo que decían del bloqueador solar, sí es cierto, en la negociación del contrato colectivo del Ministerio de Obras Públicas en la administración anterior, el sindicato, una de las demandas que tenía es porque muchos trabajadores que laboran en obras públicas y que se dedican al mantenimiento de la obra pública tenían problemas de piel. Entonces el sindicato, la coligación de los 3 sindicatos de obras públicas pidió que se les diera bloqueador solar y que las camisas que se les daban fueran manga larga para claro, el tema ese de protección. Entonces no es ninguna... Y con el tema de repartir el pisto, es que es necesario, ¿verdad? Es necesario. O sea, aquí en este país no podemos seguir con empresarios que en vez de que lloran porque van a aumentar el mínimo y se compran Ferrari, se compran yates o se van de viaje con sus novias y sus amantes a cada rato. Es que eso es lo que pasa. Pasa en la gran empresa, pero la pequeña y mediana empresa ahí es otra situación. Sí. Pero los grandes empresarios en este país nunca quieren repartir y por eso fue que hubo guerra, se lo recuerdo a los grandes empresarios. No fue por otra cosa, fue porque no reparten lo que tienen. Muy bien, cierro con Pacetino. Yo voy a cerrar de manera distinta. No podría desperdiciar esta oportunidad para hacerle el reclamo a los diputados de la Asamblea Legislativa sobre el tema previsional. Claro. La clase política sigue jugándole mal a este pueblo y especialmente a esa muchedumbre de mujeres que están ya con ese estrés previsional que no les da vida. Se terminó el año, se creó una comisión ad hoc, empezó a trabajar, después crearon una subcomisión y por otro lado se dice que es en el Ministerio de Trabajo donde se va a armar la respuesta a las pensiones. Esta situación, yo aprovecho para decirle a la clase política, deberían de ponerse en los zapatos de esa gente que prácticamente agoniza en el tema previsional. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Paz, Saraí, ha sido un gusto, feliz año. Nos vamos a encontrar en el 2020 sin duda para discutir estos temas. Quedaron pendientes varios, pero gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros y darnos su postura sobre estos temas que conciernen a la clase trabajadora. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.